Ania Magister, el tema de hoy para nuestro práctico experimental son textos académicos y científicos. Mi nombre es América González. Entre ellos tenemos el texto. El texto es una composición de palabras que forma un mensaje coherente y completo, con la intención de comunicar ideas, información, sentimientos o hechos. Entre las características de un texto tenemos que debe ser coherente, tener cohesión, adecuación e intencionalidad. Entre los tipos de textos, reconocer la especificidad de los tipos de textos que circulan socialmente es útil para poder entender y producir textos adecuados a cada situación de comunicación. Según la bibliografía con la que se trabaje, se encontrarán los modelos textuales bajo el nombre de superestructuras, géneros discursivos o formatos discursivos. Las secuencias textuales son las diferentes formas en que se organiza el contenido de un texto para cumplir con su intención comunicativa. Los tipos de secuencia que tenemos son la descripción, la cual presenta objetos, personas, lugares, sentimientos y utilizando detalles concretos. Seguimos con la narración que presenta una historia, expone un suceso o una serie de sucesos. La exposición, que presenta y explica ideas, sujetos y argumentos. Y por último, la argumentación, que presenta hechos, problemas, razonamientos de acuerdo con una opinión que normalmente es la del autor. Seguimos con los géneros discursivos. Estos tipos de textos son prácticas o comunicativas que surgen en contextos específicos y que siguen convenciones lingüísticas y formales particulares. Estos géneros pueden ser orales o escritos y se utilizan para cumplir diferentes funciones comunicativas en la vida social. La importancia de conocer estos géneros académicos y científicos rige en que son clave para la transmisión de conocimientos especializados y para la participación en la comunidad académica y científica. Dentro de estos géneros discursivos tenemos el informe, que es un instrumento de trabajo que permite reunir gran cantidad de información de manera sintética. Se caracteriza por ser clara, con una estructura definida. La monografía es un género con mucha frecuencia se solicita en ámbitos educativos y en el nivel universitario. Suele ser el primer intento de escribir un artículo científico, el resumen y el abstracto. Es una parte del trabajo, pero también es un género que circula independientemente y que los investigadores usarán para decidir si desean leer el artículo completo. El artículo científico y el paper es una reconstrucción de un trabajo de investigación que se ha llevado a cabo. Seguimos con la tesina y la tesis. Tesis literalmente refiere a una proposición que puede ser sostenida o demostrada mediante pruebas y razonamientos. Y la tesina, en cambio, se refiere a un trabajo de menor extensión y que se presenta para su correspondiente evaluación académica, ya sea para la aprobación de una asignatura o para la obtención de algún título de grado. La reseña. En general se escribe una reseña para dar una visión general de alguna obra. Además, se busca ofrecer una opinión que puede, por ejemplo, orientar al lector a decidir si desea o no leer el texto o comprar el libro. El ensayo es un género discursivo y literario que se caracteriza por ser un texto en prosa y en el que el autor reflexiona, analiza o argumenta sobre un tema de manera subjetiva y personal. La ponencia o comunicación. Podemos definir la ponencia como una comunicación escrita y oral que se presenta en algún evento de tipo científico, jornadas, encuentros de investigadores, seminarios, congresos y simposios. El póster o mural. El mural o el póster o cartel también tiene como propósito mostrar a la comunidad científica los resultados de una investigación o sus resultados preliminares. Presenta la información en forma esquemática. También está la estructura de los trabajos académicos y científicos. Entre su definición, siguen una estructura formal que facilita la organización y presentación de ideas, investigaciones o análisis de manera clara y coherente. Su estructura debe poseer una portada, introducción, un desarrollo y una conclusión. En la portada, esta es una página entera al comienzo del documento que suele incluirse en monografías, tesis y tesinas.
El título suele incluirse en la portada de monografías, tesis y tesinas, y en estas últimas dos se suele repetir antes del resumen y es habitual que se incluya también en el encabezado o en pie de página. El índice se incluye principalmente en textos académicos y suele venir inmediatamente después de la portada. En otro tipo de textos, por ejemplo, algunos libros suele venir al final. El resumen y el abstracto. Suele consistir en un solo párrafo, no contiene siglas o abreviaturas, excepto aquellas que toda la audiencia conoce. No debe exceder la longitud específica, usualmente de 150 a 250 palabras. Seguimos con las palabras claves, que son una lista de términos relacionados con el contenido del trabajo. La cantidad depende de los requerimientos de quienes publicarán el escrito. Seguido de la introducción. La función es presentar el tema que se va a abordar, indicar que resulta llamativo o interesante para ser estudiado, presentar los autores en los que se basó para obtener la información y orientar al lector en general. El desarrollo o cuerpo del trabajo. Generalmente no está precedido del título desarrollo ni cuerpo de trabajo, sino que es el desarrollo propiamente dicho y se organiza en partes, como son los títulos o los subtítulos. En algunos géneros, como la ponencia, la reseña y el ensayo, podría ser la única sección. Por otro lado, tenemos el marco teórico. En esta sección se incluyen las teorías o enfoques teóricos que dan sustento a la investigación y la cual es el núcleo teórico del trabajo. Metodología. En esta sección se explica cómo se hizo la investigación y se incluyen algunos tipos de informes. Y en el trabajo de investigación, como el artículo científico y la tesis y la tesina. Los resultados. En esta sección se informan los resultados de la investigación que se presentan tradicionalmente mediante tablas, ilustraciones y textos. Discusión. Por ejemplo, en esta sección se comparan los datos obtenidos con los de otros investigadores. Su función es controlar y afrontar nueva información con la ya existente. En un trabajo de investigación se debe comparar los resultados propios con los resultados de investigaciones verdaderamente comprobadas. Conclusión. Su propósito es recopilar y posponer y proponer o sugerir, recomendar y una alternativa o solución. La conclusión es la parte que más interés despierta. Es un buen momento para el cuestionamiento y la reflexión, para la formulación de hipótesis y para indicar lo que es deseable y lo que debe evitarse. Agradecimientos. En esta sección se reconoce la ayuda de personas e instituciones que aportaron significativamente al desarrollo de la investigación, sin incluir a los autores de la misma. Bibliografía o referencias bibliográficas. En este listado de textos que se utilizan en un trabajo como un informe de lectura o una monografía incluyen tanto las fuentes primarias como las secundarias, así como textos leídos para elaborar el documento. Apéndice o anexo. En esta sección opcional se incluyen información secundaria o material importante que es muy extenso y se coloca después de las referencias bibliográficas. La principal diferencia es que el anexo es independiente del texto. El metatexto o metadiscurso. El discurso académico científico se caracteriza por definir sus objetivos textuales y organización textual desde el comienzo, desde la instrucción, introducción y también remitir desde distintos segmentos o diversos sectores del texto por medio de indicaciones como confrontar o ver o infra. Por último, tenemos la redacción científica. Este tipo de relación se utiliza en el ámbito académico y científico y se caracteriza por su formalidad, su estructura y su estilo. Entre los factores que afectan la precisión, la claridad y la brevedad son la sintaxis descuidada, pronombres ambiguos, expresiones abstractas o genéricas, complicación de formas verbales, vocabulario rebuscado y con la contraposición defectuosa. La explicación. Explicar es fácil,
al interlocutor la comprensión de un hecho, aclarar o un texto que puede resultarse complejo, señalarle algo que desconoce o indicar causas o motivos de un hecho, fenómeno o acontecimiento. Distintas formas de explicar. Para que la explicación sea exitosa, debe adaptarse al receptor o a la situación de comunicación y debe ser clara y ordenada. Entre sus formas tenemos la definición, la comparación y analogía, la reformulación y la ejemplificación. La argumentación. Toda argumentación se organiza a partir de una conversación, un desacuerdo, una polémica sobre un tema, un conflicto de intereses. El argumento dado adopta una posición sobre el tema. Estrategias argumentativas. Son técnicas y metodologías utilizadas para representar y defender una posición o punto de vista en un discurso o texto. Esas estrategias ayudan a constituir argumentos sólidos y persuasivos y son fundamentales en la redacción académica. Entre su estrategia consta el planteo de causas y consecuencias, analogía, la ejemplificación, preguntas retóricas, la cita de autoridad y la concesión. Por último, tenemos la retórica científica, que se refiere al uso de técnicas retóricas en la comunicación de la ciencia, incluyendo la redacción de artículos, presentaciones orales y otros formatos de divulgación científica. Su objetivo es hacer que la información científica sea comprensible y persuasiva. Eso ha sido todo por hoy. Le agradezco muchísimo.